Buenos días, mi nombre es Alan Azuaje y en este video repasaremos un poco el concepto de inflación y veremos el contexto en el que se encuentra un país con una alta tasa de inflación y cómo se encuentra ahora mismo el Venezuela en cuestión de inflación. Comencemos. ¿Qué es la inflación? La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Cuando oímos que hay inflación, significa que los precios han subido o se han inflado, de ahí su nombre. Existe inflación cuando aumentan de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía. Es decir, cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país sube. A continuación, vamos a ver la importancia de conocer bien el significado de inflación. ¿Por qué el significado de inflación es tan importante? Sencillo. Es un fenómeno que ocurre en casi todos los países. De hecho, los bancos centrales siempre tratan de que en su país haya algo de inflación, normalmente entre el 2 y el 3%. Si no hubiera inflación, los precios bajarían, que es el temor de cualquier responsable económico de un país. La deflación puede ralentizar el consumo y el crecimiento económico, pudiendo además derivar en una espiral deflacionista con terribles consecuencias para la economía del país. La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria de los bancos centrales. Por ejemplo, el principal objetivo del Banco Central Europeo es conseguir la estabilidad de precios, manteniendo una tasa de inflación del 2% actual. Consecuencias de la inflación. Muchas veces se habla que la inflación es buena, pero no es que sea buena en sí, sino que, aunque suban los precios de una economía, los salarios también suelen subir acorde a esa subida de precios. Así pues, al final, el poder adquisitivo de los ciudadanos se mantiene estable. Las consecuencias de la inflación pueden ser positivas o negativas, ya sea que el alza en los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, que la subida de los precios además provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde, la pérdida de poder adquisitivo, disminuir los ahorros, etc. Ahora, ¿qué sucede en un país con una alta tasa de inflación? Bueno, en este caso se le conoce como hiperinflación. La hiperinflación es una subida descontrolada de los precios de una economía. Generalmente se suele considerar hiperinflación cuando la inflación aumenta en 4 dígitos anuales, es decir, más de 1000%. Este fenómeno inflacionario puede ser provocado generalmente por la creación desenfrenada de dinero tras una política monetaria expansiva muy agresiva o al darse una repentina pérdida de valor de la economía. Se trata de un tipo de inflación tan extrema que puede darse incluso subidas de precios de hasta 1.000.000% anual. Una característica destacable de la hiperinflación es su duración, ya que suele desarrollarse en periodos cortos, es decir, momentos puntuales de un ciclo económico. Históricamente, suele producirse en épocas de guerras de países por el gasto elevado que provoca el conflicto, en crisis políticas y en graves momentos de depresión económica. Podría calificarse a este grado inflacionario como devastador para la economía de un país, ya que con su descontrol absoluto en la subida de los precios, hace que los subproductos adquieran un valor altísimo e irreal, destruyendo las clases medias y provocando la pérdida de poder adquisitivo en la economía real. Esto ya que los salarios no crecen tan rápido como el coste de vida. ¿No te recuerda esto a un país? Tras todos los puntos mencionados, es difícil pasar por alto las similitudes que se pueden encontrar con lo sucedido en el país de Venezuela. Crisis política,
impresión de dinero de forma masiva, devaluación de la moneda, entre otros. Pues Venezuela es uno de los casos de hiperinflación más extremos de la historia. Sin embargo, en los últimos años, el país ha logrado recuperarse, o no tanto recuperarse, sino estabilizarse. La inflación actual en Venezuela. La inflación en Venezuela durante el mes de mayo fue de aproximadamente un 10,1%, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, que asumió la responsabilidad de informar la variación de los precios en enero de 2017 ante la ausencia de los datos oficiales. Esto supone una aceleración a comparación de números anteriores que veíamos en el país desde principios del 2022, y esto se debe a la depreciación del bolívar como moneda. Esto se debe a que la política de estabilidad del tipo de cambio llevada a cabo por la BCV, el Banco Central de Venezuela, está siendo muy costosa y cada vez está demostrando ser más inefectiva. Además, la invasión rusa a Ucrania también contribuyó al alza de precios por el encarecimiento de los bienes y materias primas importadas. Sin embargo, estos números siguen estando muy lejos de lo que alguna vez fue una hiperinflación de más del 1000% en el país, cuyo estado de crisis económica, la cual cumplió en febrero del 2022 12 meses consecutivos con un dato debajo del 50% de inflación. Por otro lado, con el resultado de mayo, los precios registran un alza anualizada de 151%, lo que todavía representa un importante descenso desde el número del mismo mes del 2021, cuando fue de 2.950%. La inflación acumulada para los primeros 4 meses se ubicó en 34,3%.